Hay historias que no encajan en ninguna categoría conocida. Personas que un día dejan de existir y luego, sin explicación, regresan. Sin recuerdos claros, sin heridas visibles, pero con algo diferente en los ojos. Como si hubieran mirado demasiado tiempo hacia un lugar donde el ser humano nunca debió mirar. Hoy exploraremos los casos de quienes desaparecieron del mundo real para despertar en bosques, carreteras, habitaciones vacías o kilómetros lejos de donde fueron vistos por última vez. Personas que volvieron hablando de presencias, mensajes incomprensibles y espacios que no deberían existir. Algunos dicen que se perdieron, otros aseguran haber sido guiados por alguien, y unos pocos confiesan que no estaban solos en ese otro lado. Bienvenidos a este viaje entre fronteras borrosas, donde la realidad se diluye y los desaparecidos regresan con secretos que quizá nunca debieron traer de vuelta. En el vasto mundo de las curiosidades, pocos relatos despiertan tanta intriga y asombro como el misterio que rodea la desaparición y posterior reaparición de Stephen Kouaki. Una historia que atrapó a miles, arrastrándolos a un torbellino de dudas, teorías y especulaciones. Hoy quiero recorrer el desconcertante viaje de Stephen Kouaki, un relato lleno de giros inesperados, búsquedas incansables y un regreso tan sorprendente que dejó más preguntas que respuestas. Antes de aquel fatídico viaje de esquí en febrero de 1978, Stephen Kouaki era simplemente un estudiante de 19 años en Hope College, en Michigan. Era un aventurero, sociable, amante de la naturaleza y especialmente del esquí. Nadie podía imaginar que una excursión rutinaria lo colocaría en el centro de uno de los misterios más desconcertantes de su época. Imagínalo, un día frío de febrero. Steven se deslizaba con entusiasmo por las dunas nevadas del Sogotok Dunes State Park, a orillas del lago Michigan. Con experiencia y seguridad avanzaba por la nieve, hasta que de repente desapareció. Solo quedó un rastro de huellas que conducía hasta el borde de un acantilado, donde repentinamente se detienen de golpe, como si hubiera sido borrado del mapa, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nadie tenía una explicación plausible. La desaparición de Kouaki desató un enorme operativo de rescate. Cientos de voluntarios, agencias policiales y residentes de la zona. La comunidad entera se unió impulsada por la angustia y la esperanza de encontrarlo con vida. A pesar de todos los esfuerzos, no apareció rastro alguno. La incertidumbre alimentó teorías de todo tipo. Un accidente, un secuestro, se quitó la vida, algo paranormal, intervención de otro mundo. Cada hipótesis parecía plausible y ninguna resolvía nada. Con el paso de los días, que se volvieron semanas y luego meses, la ausencia de Stephen golpeó profundamente a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad. La esperanza se debilitaba, pero nunca desaparecía del todo. Se organizaron vigilias, colectas y oraciones. La comunidad resistía unida, aferrándose a cualquier chispa de fe. Justo cuando todo parecía perdido, lo imposible ocurrió. Stephen Kouaki reapareció. Más de un año después, fue encontrado en Pittsfield, Massachusetts, a más de 1100 kilómetros del lugar donde había desaparecido. Cuando fue hallado, llevaba encima $40 en efectivo, lentes nuevos, zapatillas, una camiseta de una maratón en Wisconsin, una mochila y varios mapas que él aseguraba no reconocer. Y lo más inquietante, no recordaba nada. Afirmó no tener memoria alguna del tiempo que estuvo desaparecido. Estaba diciendo la verdad. Había sufrido amnesia. Fue víctima de algo que no podía o no quería contar. Tras su regreso, las interrogantes se multiplicaron.
Algunos celebraron su retorno, otros quedaron desconcertados por la falta de respuestas. ¿Qué ocurrió durante su ausencia? ¿Por qué no recordaba nada? ¿Quién le dio los objetos que llevaba? ¿Por qué apareció tan lejos de casa? A pesar de múltiples teorías, ninguna explicación definitiva ha podido resolver el caso. Considerando que su desaparición ocurrió cerca del área conocido como el Triángulo del Lago Michigan, una zona donde se han reportado, según hipótesis, desapariciones de barcos, aviones y otros fenómenos extraños, muchos creen que Kawaki pudo haber sido víctima de una abducción alienígena o de algún tipo de evento inexplicable, debido a que sus huellas se detuvieron de golpe en el hielo como si se lo tragara la nada y reapareció 15 meses después a cientos de kilómetros de distancia. Algunos postulan que pudo haber ocurrido una ruptura en la realidad, un cruce hacia otra dimensión o una especie de glitch espacio-temporal. El patrón, desaparición súbita sin señales de lucha, huellas que terminan bruscamente, ausencia total del rastro, coincide con muchos relatos catalogados dentro de fenómenos inexplicables en entornos naturales. Para quienes siguen esos casos, Kawaki sería otro ejemplo de desaparición sin causa lógica aparente. En sus propias reflexiones, Kawaki menciona experiencias de tipo espiritual, encuentros y realidades alternas durante su ausencia. Esto ha abierto la puerta a interpretaciones esotéricas, que lo que vivió no fue físico, sino una interacción con entidades de otro plano, o una transformación de conciencia. Han pasado décadas desde aquel episodio, pero la historia de Stephen Kawaki sigue fascinando a investigadores, aficionados al misterio y al público en general. Su caso permanece como un recordatorio de lo insondable que puede ser la experiencia humana y de las fronteras aún desconocidas de la mente, el tiempo y la realidad. El término de los 411 desaparecidos fue popularizado por el investigador y ex detective David Paulides, quien comenzó a documentar cientos de casos de desapariciones inexplicables ocurridas en parques nacionales y áreas remotas, principalmente en Estados Unidos, aunque con repercusión internacional. Según Paulides, estos casos comparten patrones inquietantes y comunes, lo que sugiere que no se trataría de meros accidentes o extravíos aislados, sino de un fenómeno persistente. Aunque muchas de las desapariciones son trágicas, algunas terminan sin desenlace conocido. Lo que distingue a los 411 desaparecidos es que en varios de esos episodios las circunstancias desafían las explicaciones lógicas convencionales. Los rastros desaparecen abruptamente, las búsquedas no arrojan resultados y en algunos pocos casos hay hallazgos perturbadores. De acuerdo con la investigación compilada por Paulides y otros seguidores del fenómeno, en los casos de los 411 desaparecidos se suelen exhibir ciertos elementos recurrentes: desapariciones súbitas, silenciosas, a veces con personas que van acompañadas o incluso en zonas frecuentadas, ausencia total de huellas, perros rastreadores no logran seguir un rastro o se pierden como si la víctima se hubiera esfumado en el aire. Cuando hay hallazgos como ropa, zapatos y pertenencias, aparecen en lugares extraños, a veces alejados o con distribución que no tiene sentido, ropa doblada, objetos intactos, etc. En ocasiones, los cuerpos aparecen en zonas que ya habían sido rastreadas exhaustivamente o en lugares donde era lógico que no hubieran podido llegar. También hay reportes de pérdida de memoria o alteraciones percibidas por personas que reaparecen, aunque estos casos son minoría. Este patrón ha llevado a quienes siguen el fenómeno a considerarlo como algo que trasciende lo natural o lo meramente aleatorio.
Aunque hay cientos de casos asociados al fenómeno, algunos resultan paradigmáticos. Aquí algunos destacados. Dennis Martin, un niño de 6 años, desapareció en cuestión de segundos mientras caminaba con su familia en el año 1969. Esto ocurrió en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Tennessee. Nunca fue hallado. Bobby Bissett desapareció mientras acampaba con un grupo de jóvenes en 1958 en el Parque Nacional Rocky Mountains, en Colorado. Años después, sus restos fueron encontrados en un lugar que ya había sido registrado en búsquedas anteriores. Sus pertenencias aparecieron en condiciones extrañas. Stacy Arras se alejó solo unos metros para sacar una foto a un lago en el Parque Yosemite en 1981. Nunca volvió. Jamás se encontró ropa, cámara o restos. El parque mantiene sellada parte del expediente. Un niño de 3 años que fue apodado John Doe desapareció durante 5 horas en Oregon en el año 2010. Cuando volvió, le dijo a su abuela que había estado con una mujer que parecía a ella, que lo llevó a una cueva con relojes colgando en las paredes y que esa mujer quería hacer pruebas con él. Y también llama la atención el caso de Samuel Bolduc, un niño de 8 años que desapareció en un sendero nevado en Quebec en el año 2011. Apareció horas después, a 12 kilómetros, sin huellas en la nieve, sin ropa de invierno, pero sin hipotermia. No recordaba nada del trayecto. Ante lo absurdo de varios casos, surgen diversas explicaciones que van desde lo racional hasta lo más extraordinario. Entre las explicaciones convencionales tenemos la desorientación, el accidente, la hipotermia y la imprudencia. Víctimas que se pierden, se debilitan, repentinamente caen, mueren de hipotermia y sus cuerpos no son encontrados. Esta explicación es invocada sobre todo cuando la zona es peligrosa o desconocida. También están los ataques de animales salvajes. Oso, pumas u otros depredadores podrían actuar en lugares remotos. Sin embargo, en muchos casos, los cuerpos o restos de estos muestran ausencia de daño típico y las ropas aparecen intactas. Por otro lado, están los crímenes o los secuestros, puesto que algunos sugieren la intervención humana, pero muchas desapariciones ocurren en lugares sin rastro de actividad humana, sin huellas, sin pruebas de violencia. Estas explicaciones pueden justificar algunos incidentes, pero presentan dificultades para explicar casos con patrones consistentes, huellas que terminan de golpe, reapariciones imposibles, hallazgos extraños, etc. Sin embargo, para quienes creen que el fenómeno va más allá de lo natural, se han planteado varias hipótesis paranormales, extrañas o incluso conspirativas. Por un lado, tenemos los críptidos o criaturas desconocidas. Algunos especulan con la existencia de seres míticos equivalentes al pie grande o criaturas similares, que habrían intervenido en desapariciones. Otros hablan de portales dimensionales, de anomalías espacio-temporales, ideas de que las víctimas podrían cruzar a otra dimensión o desplazarse en el espacio-tiempo de manera no convencional. Esta hipótesis busca explicar desapariciones instantáneas, huellas que terminan abruptamente y reapariciones en lugares distantes. Otros hablan de intervención humana clandestina, experimentos, sextas, conspiraciones, puesto que estas personas sugieren que agencias gubernamentales, grupos secretos o sectas podrían estar involucradas, ya sea realizando experimentos con tecnología desconocida o capturando personas con fines oscuros. Otra explicación tiene que ver con fenómenos psíquicos, espirituales o paranormales, ya que hay desapariciones que trascienden lo físico, con recuerdos alterados, estados de inconsciencia, sensaciones extrañas y visiones o encuentros con lo inexplicable. Estas hipótesis suelen dividir a la audiencia,
Algunos las defienden con mucha convicción, otros las consideran exageradas, producto de la especulación o de relatos sensacionalistas. David Polides, figura central del fenómeno, ex policía, se dedicó a recopilar cientos de desapariciones, entrevistando familiares, revisando archivos, informes y denunciando la supuesta omisión o negligencia de autoridades. Sus libros han difundido el fenómeno globalmente, inspirando documentales, artículos y debates. Sin embargo, su trabajo no ha estado exento de críticas. Algunos analistas independientes han cuestionado la metodología de Polides, la selección de casos, la falta de evidencia concreta o la posible exageración del sensacionalismo. Por ejemplo, es sabido que no todas las desapariciones son verificables y que muchas podrían explicarse por causas convencionales. En suma, no hay consenso. El fenómeno tiene seguidores apasionados, investigadores escépticos, familiares de víctimas, creyentes en lo paranormal y detractores que lo consideran exageración o compilación de tragedias no necesariamente vinculadas. El fenómeno de los 411 desaparecidos es un enigma que combina tragedia, misterio, horror y lo inexplicable. Nos recuerda que la naturaleza, y quizás la realidad misma, sigue guardando secretos que escapan a nuestra comprensión. Para quienes se adentran en su estudio, los patrones, coincidencias y relatos inquietantes, desapariciones silenciosas, huellas que terminan abruptamente, hallazgos extraños, reapariciones improbables, sugieren que no estamos ante meros accidentes o casos aislados, sino ante algo mucho más profundo. Al mismo tiempo, la ausencia de pruebas definitivas, la dispersión de fuentes, las lagunas en las investigaciones y la mezcla de teorías convencionales y paranormales hacen que el fenómeno se mantenga en un territorio de especulación. Al final, los 411 desaparecidos nos plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tan cierto es que hay fuerzas, naturales o sobrenaturales, que superan nuestra lógica? ¿Estamos ante un conjunto de casualidades trágicas o ante un patrón auténtico de lo inexplicable? El caso de Travis Walton es un relato de abducción extraterrestre muy famoso y espectacular, pero al mismo tiempo polémico y debatido en los círculos de ufología. Su historia comienza el 5 de noviembre de 1975, en las montañas de Snowflake, en Arizona, cuando Travis, un joven leñador de 22 años, desapareció durante 5 días, tras un encuentro que sus compañeros describieron como un objeto luminoso suspendido sobre el bosque. La noche del incidente, Walton formaba parte de un equipo de 7 trabajadores forestales, los cuales regresaban en camioneta a la ciudad después de su jornada laboral. Al anochecer, los hombres vieron una luz intensa filtrándose entre los árboles. Al acercarse, distinguieron lo que describieron como un objeto metálico, brillante y con forma de disco, suspendido a poca altura del suelo. Impulsado por la curiosidad, Travis bajó del vehículo para observarlo desde cerca. Mientras avanzaba, una poderosa ráfaga de luz golpeó su cuerpo y lo arrojó hacia atrás. Sus compañeros, aterrados, pensaron que estaba muerto y huyeron del lugar. Minutos después, al recuperar la calma y volver al sitio, ya no había rastro de Travis ni del objeto luminoso. Su desaparición desencadenó una intensa búsqueda policial. Las autoridades sospecharon de los compañeros de Walton, llegando incluso a pensar que lo habían asesinado y ocultado el cuerpo. Sin embargo, todos pasarían un test de polígrafo, reforzando la percepción de que algo inexplicable había ocurrido. 5 días después, el 10 de noviembre, Travis apareció desorientado y extremadamente débil cerca de un camino rural. Desde una cabina telefónica llamó a su familia diciendo únicamente: «Soy yo, estoy de vuelta».
Walton fue sometido a exámenes médicos y psicológicos. No presentaba señales de deshidratación extrema, algo extraño para haber pasado 5 días desaparecido en un entorno hostil, pero sí mostraba síntomas de estrés profundo y confusión. Con el paso de las horas, Travis comenzó a reconstruir lo que aseguró haber vivido dentro de una nave extraterrestre. Según su relato, despertó tendido en una mesa metálica, rodeado por seres pequeños de piel pálida, cabezas grandes y ojos oscuros, similares a los grises clásicos de la ufología. Afirmó que no podía moverse al principio, pero que los seres no parecían hostiles. Luego describió haber sido trasladado a otra sala, donde habría visto humanoides más altos, de aspecto casi idéntico a los humanos, vestidos con trajes ajustados. Según él, estos seres lo llevaron a una sala similar a un hangar, donde vio otras naves antes de perder nuevamente la conciencia. Su siguiente recuerdo fue despertar en un bosque, observando cómo un objeto luminoso ascendía al cielo y desaparecía. El caso estalló en los medios. Travis Walton se convirtió de inmediato en una figura central del fenómeno ovni en los Estados Unidos. Su historia fue recogida por la prensa, por investigadores y más tarde inspiraría el libro Fire in the Sky y la célebre película del mismo nombre en 1993. Sin embargo, también surgieron críticas. Algunos investigadores sugirieron posibles fraudes, motivaciones económicas o confusiones psicológicas. Otros señalaron incoherencias entre los testimonios del grupo. A pesar de ello, la mayoría de los leñadores que presenciaron la luz siguen manteniendo su versión original después de muchas décadas. Por su parte, Travis ha sostenido su relato hasta hoy, participando en conferencias, debates y documentales. Nunca ha admitido engaño, ni ha cambiado sustancialmente su historia. Su caso se ha transformado en una especie de santo grial dentro del mundo de la ufología, permanentemente citado como ejemplo de abducción real. A casi 50 años del suceso, la supuesta abducción de Travis Walton continúa siendo uno de los misterios más emblemáticos del fenómeno ovni. Para algunos es una prueba indiscutible de la intervención extraterrestre en la vida humana. Para otros es un elaborado engaño, nacido de la época dorada de la ufología. Sea cual sea la verdad, su historia permanece en el imaginario colectivo como un relato inquietante y fascinante, capaz de desafiar nuestras certezas sobre la realidad y abrir la puerta a la posibilidad, incómoda pero inevitable, de que no estamos solos. Desde que existen civilizaciones, el ser humano ha intentado abrirse paso entre la niebla de lo desconocido. Buscamos respuestas, aunque muchas veces esas respuestas no nos quieren encontrar. Y es que buena parte de nuestra historia permanece enterrada, oculta, contada solo por quienes han tenido el poder de narrarla. Somos curiosos por naturaleza, pero eso no significa que estemos preparados para enfrentar lo que está afuera. ¿Qué ocurriría si un día nos encontráramos cara a cara con algo que no pertenece a nuestra realidad? Esto mismo sucedió en Punta Arenas, el 16 de julio de 1977, cuando un hecho extraordinario convirtió a un hombre común en protagonista de uno de los encuentros cercanos más inquietantes registrados en Chile. El escenario era una antigua casona ubicada en Río de los Ciervos, propiedad de la familia Solo de Saldívar. El testigo principal era Juan Maldonado, entonces de 49 años, jardinero del lugar y ayudante en diversas labores. No era un hombre de muchas palabras, pero quienes lo conocían lo describían como alguien noble, generoso y humilde. Aunque le costaba aprender tareas técnicas, siempre estaba dispuesto a ayudar. Horas antes del incidente, Juan había pasado a ver a un joven trabajador de la propiedad, Luis Di Palau, a quien apreciaba casi como un hijo.
Le llevaba dinero para que saliera los fines de semana y le recordaba constantemente que debía disfrutar su juventud. Esa noche ambos tenían turno de vigilancia, pero Juan insistió en dejarlo descansar un rato. «Pelao, doy la última vuelta y me apuesto», le dijo antes de salir. Nadie imaginaba que esa decisión marcaría su destino. Todo comenzó alrededor de las 22:30 horas de la noche, cuando Juan se encontraba en una pequeña casa dentro de la parcela, escuchando música para pasar la noche. De pronto, un apagón total dejó la construcción en silencio absoluto. Con calma se dirigió hacia los fusibles para revisar la falla. Bastaron unos minutos para restaurar la electricidad, pero al salir, algo lo obligó a detenerse. Sobre él, suspendida en el cielo, brillaba una luz intensa, casi hipnótica. Juan se quedó inmóvil. Luego, una profunda sensación de paz comenzó a invadir su mente, como si su voluntad se disolviera lentamente. Sin comprender cómo, dio un paso hacia la luz y entró en ella. Dentro del objeto fue recibido por seres altísimos, cercanos a los 3 metros, de apariencia humanoide, pero completamente translúcidos, como si estuvieran hechos de cristal. Tenían boca, aunque jamás la abrieron. Se comunicaban mediante mensajes telepáticos. Lo primero que le transmitieron fue estremecedor. Los humanos están corrompidos. Nosotros queremos perfeccionar a los que han sido contaminados. Y ese fue solo el comienzo. Le revelaron que procedían de un astro llamado Genemis, oculto detrás del Sol. Millones de años atrás, su mundo estuvo al borde del colapso. Su maestro, una especie de guía supremo, había previsto la catástrofe y envió grupos de su especie a distintos planetas mientras buscaban una solución definitiva. Uno de esos grupos llegó a Egipto, donde según ellos levantaron las pirámides, símbolos de su cultura. Afirmaron también que dentro de estas estructuras se guardan elementos y conocimientos que la humanidad jamás debería descubrir, o el apocalipsis sería inevitable. Sobre la historia religiosa, su relato fue aún más provocador. Según estas entidades, Moisés era uno de ellos. Durante su retiro en el monte, lo mantuvieron dentro de su nave, mientras recibía las tablas de la ley. Ellos mismos habrían separado las aguas del Mar Rojo con sus vehículos, y aseguraron que Moisés, Elías y Jesús eran la misma entidad alienígena, encarnada en diferentes épocas para guiar a la humanidad. Tras compartir estas revelaciones, le dijeron que su mundo ya había sido restaurado y que solo volvían para entregar mensajes específicos. Antes de despedirse, estas entidades lo dejaron en un sector de pastizales. Según los cálculos posteriores, todo habría durado unos 20 minutos, justo el tiempo entre el apagón y el momento en que Juan regresó con Luis. Sin embargo, él no recordaba nada al despertar. Toda la información fue recuperada después, bajo hipnosis, a lo largo de numerosas sesiones. Cuando volvió temblando y aún desorientado, lo único que alcanzó a decir fue: «Tuve contacto con un platillo». Luis lo vio pálido, con la mirada perdida. Juan estaba aterrorizado y tenía razones para estarlo. En un principio nadie le creyó. El apagón fue atribuido al mal estado del cableado, pero al día siguiente las cosas cambiaron de golpe. A unos metros del sitio, el pasto mostraba 3 marcas triangulares y en el centro un círculo hundido, como si algo muy pesado hubiese descendido desde gran altura. Además, todos los relojes del lugar estaban detenidos exactamente a las 22:45. Las baterías de varios vehículos habían quedado descargadas simultáneamente. Ahí recién comenzaron a tomarlo en serio. Pero lo más impactante sería lo que vino después. Juan empezó a mostrar habilidades completamente nuevas. Comprendía tareas técnicas sin que se las explicasen. Ya no necesitaba demostraciones. Parecía saber utilizar máquinas que nunca había tocado.
desarrolló una forma de percepción mental que rozaba lo imposible. Podía saber qué estaban viendo en la televisión sin encenderla, identificar palabras escritas sin leerlas e incluso visualizar conversaciones y acciones de sus compañeros con solo pensar en ellos. Esta historia llegó rápidamente a un ufólogo llamado Eugenio Bahamonde, quien no solo investigó el caso, sino que presenció la segunda abducción de Maldonado. Según este señor, los seres le habían anunciado una nueva visita. La fecha y la hora quedaron registradas durante una regresión hipnótica, y en aquella noche, en plena tormenta de nieve, los investigadores vieron a Juan caminar bajo el temporal, sin ropa adecuada, como si el frío no lo afectara. Un científico siguió sus huellas hasta que abruptamente desaparecieron tras un alambrado, como si hubiese atravesado un portal. Una hora después, Juan reapareció. Dijo haber sido llevado nuevamente, y mientras lo contaba, comenzó a sangrar por los antebrazos, sin heridas visibles. Todo esto inquietó tanto a los trabajadores, que exigieron al patrón despedirlo o renunciarían. El miedo lo rodeaba por todos lados. Juan, agotado y abrumado, decidió abandonar Punta Arenas. Terminó viviendo sus últimos años en Yumbel, acompañado por Gabriel Núñez y por su hijo adoptivo, José Miguel Castro, quien, según se cuenta, también habría sido contactado más adelante. Los casos que revisamos hoy tienen algo en común. Nadie regresa siendo el mismo. Para algunos, sus horas o días perdidos son un vacío inquietante. Para otros, el lapso está lleno de imágenes imposibles, voces que no deberían escucharse y mensajes que parecen dirigidos a todos, excepto a ellos mismos. Quizá nunca sepamos qué ocurre realmente en esos momentos, o quizá estos relatos sean solo fragmentos de algo mucho más grande, algo que opera en los márgenes de nuestra comprensión. Pero si algo nos dejan claro es esto: cuando una persona desaparece y vuelve, no siempre regresa sola. A veces trae consigo las huellas de un lugar que no pertenece a este mundo. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerden, hay historias que todavía están ocurriendo, justo ahora, pero en silencio. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.